Esperanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 103. Continuamos analizando estas 7 trompetas de las cuales Juan nos viene hablando y hoy, para continuar, vamos a estar analizando en el versículo 6 algunas cosas bien interesantes, pero brevemente permítame tener un corto resumen de lo visto en la enseñanza anterior. Decíamos que el ángel, de aspecto imponente, tiene en su mano un librito abierto y se supone que este librito debía contener los destinos del Imperio Romano considerado en sus relaciones con los cristianos, con el pueblo de Dios en estos tiempos, y como prototipo de las potencias que han de ser vencidas por Cristo en su aparición. Los 7 truenos, decíamos, es un eco del poderoso grito del ángel y que parecen simbolizar todo el conjunto de la revelación profética comunicada por Dios a Juan. Pero decíamos que si no simbolizan todo el conjunto de la revelación profética, al menos debe tratarse de cierto número de revelaciones o mensajes dirigidos a los cristianos, porque Juan, al oír la voz, entiende algo que inmediatamente lo impulsa a querer escribir para darlo a conocer a los santos. Así que sellar las cosas que han dicho los 7 truenos es igual que mantenerlas en secreto, lo cual significa que Juan había oído muchos secretos acerca de los designios de Dios sobre la humanidad que no serían puestos por escritos, es decir, no serían revelados. Han existido muchos autores que han intentado penetrar en el contenido de los 7 truenos, han tratado de entender esto, pero ha sido imposible. El ángel, en actitud de prestar solemne juramento, jura levantando al cielo su mano derecha y teniendo sus pies asentados sobre la tierra y el mar. Vamos a continuar entonces y les invito a que abran conmigo en el capítulo 10 para que leamos el versículo 6, que dice: Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó al cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué es lo que jura el ángel? Bueno, según este texto leído en el versículo 6, dice que el tiempo no sería más. La palabra tiempo, cronos, aquí significa dilación o espera. Por consiguiente, significa que ya no pasará más tiempo, ya no habrá más dilación para el cumplimiento de los juicios divinos que se realizarán al sonido de la 7ª trompeta. Y recuerden que cada uno de estos juicios es el equivalente a otros 7 juicios. O sea que cuando se toque la última trompeta, la 7ª, vamos a ver más adelante que este toque de la última trompeta, la 7ª, se va a convertir en otro septenario de juicios que conocemos aquí como las copas de ira que han de ser derramadas sobre los moradores de la tierra. Así que por consiguiente significa que ya no pasará más tiempo, ya no habrá más dilación para el cumplimiento de los juicios divinos que se realizarán al sonido de la 7ª trompeta. La apertura de los sellos y los toques de las trompetas habían hecho retrasar la venida de la consumación de todas las cosas. Sin embargo, una vez que suene la 7ª trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, según leemos en el versículo siguiente, el versículo 7 de este capítulo 10, que dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este misterio de Dios es el establecimiento definitivo del reino de Dios,
y de su Cristo, que tendrá lugar con la destrucción del sistema del gobierno mundial y de la apostasía que conllevará este sistema. Pablo también nos habla de este misterio de Dios en varias de sus epístolas. Me gustaría leer algunos pasajes, pero vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1, los versículos 9 al 11, y luego vamos a leer los versículos 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Así que tenemos aquí en estos pasajes que Dios ha venido hablando acerca de estas cosas que se aproximan, pero para el apóstol a los gentiles el misterio de Dios era que en Jesucristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, como leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 2, toda la esperanza de que se cumpliera el misterio de Dios, es decir, que llegara el reino de Dios, se fundaba en las promesas divinas anunciadas por Dios por medio de sus profetas, como nos advierte el autor de Apocalipsis. La tardanza hay que entenderla con muchísima probabilidad de la espera de los cristianos en el cumplimiento de las promesas divinas. Y si comparamos esto con lo que leemos allá en Hechos, en el capítulo 1 y versículo 6, que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después que Cristo había subido al cielo, ellos estaban esperando impacientes su plena realización. Incluso sabemos, por lo que Pedro escribió en la segunda carta, en el capítulo 3, los versículos 3 y 4, que ciertos cristianos desconfiaban hacia fines de la edad apostólica y de la realización de las promesas de nuestro Señor. Mire cómo lo dice Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces algunos en aquel tiempo pues se burlaban porque pensaban que todo esto había sido una falsa profecía. Por eso era necesaria una confirmación solemne de esas promesas. Y es lo que Juan nos está dando aquí a través de sus escritos. De ahí que el ángel, cuando levanta su mano al cielo para jurar solemnemente en el nombre de Dios, que fue el creador de todas las cosas, que la realización del misterio de Dios se llevará a efecto, y no como aquellos burladores estaban diciendo. Parece que se trata de una realización inmediata, en cuyo caso se trataría de los designios providenciales de Dios sobre los escogidos, es decir, del triunfo de los santos sobre los poderes paganos. Se trata, en definitiva, del triunfo del evangelio anunciado por los profetas. Y si comparamos esto con lo que dice el salmista en el capítulo 45, versículo 6, y luego vamos a leer otros pasajes que tengo aquí, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Isaías también escribió en el capítulo 37 y versículo 16: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra.
Daniel en el capítulo 2, verso 44 nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en Hechos, en el capítulo 14, verso 22, también leemos: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Este triunfo, sin embargo, no será definitivo hasta que se realice la plena consumación del reinado de justicia y paz, entrevisto por los profetas del Antiguo Testamento y esperado impacientemente por los fieles del Nuevo Testamento. La unión de todos los elegidos entre sí con Cristo será perfecta cuando suene la trompeta que anunciará el último juicio y la retribución definitiva. Así que, como les decía, más adelante estaremos hablando de esto. Ese último juicio constará a la vez de otro septenario, que son las copas de la ira. Así que la iglesia militante, el cuerpo de Cristo, los santos del Altísimo, después de las luchas y persecuciones sufridas en este mundo, obtendrán de este modo el triunfo último e intransferible. Solo entonces los cristianos fieles saciarán plenamente sus ansias de salvación y de triunfo. Juan trata indudablemente de consolar e infundir ánimo a los cristianos decaídos. La certeza de que las promesas divinas se cumplirán pronto con un gran triunfo de los cristianos sobre sus enemigos era un pensamiento muy apropiado para consolar y excitar el entusiasmo en los miembros de los santos perseguidos. Así que vamos a continuar con este tema en la próxima enseñanza y les animo a que no se descuiden, no lo pierdan. Vamos a continuar porque este libro de Apocalipsis tiene muchas revelaciones que nos hacen bienaventurados. Dios les bendiga. Esta serie continuará.